en Él. Para recibir el Espíritu Santo necesitamos tener sed de Dios. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Es leer, hay que venir, hay que beber y por último hay que creer como dice la Escritura. Me encanta esta palabra. Queridos y queridas, no pongas tu fe en un hombre, pon tu fe en el dueño de las Escrituras, pon tu fe en Jesucristo el Señor. Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. A todos los que nos agrada el café, hoy hay un café especial para todos. Alguien que se alegre por esto, que le brinde un aplauso al Señor. ¿Dónde están los cafeteros? Amén. Hay café especial, hay café negro, oscuro, hay café con crema, hay café sin azúcar, por favor el mío, sean tan amables, y con cremita, y hay café con azúcar, y hay café, hermano, este café no va a tener aroma, diferentes aromas, ¿no? Este café tiene un aroma especial porque estará conectado a la palabra de Dios. Sí, por allá en el mundo se habla de café con aroma de mujer, o por allá se habla de café con aroma de otros aromas, pero aquí hoy el café será con aroma a la palabra de Dios. Amén. Así que la vamos a recibir con mucho gozo, con mucha alegría. Y bueno, creo que las hermanas encargadas ya pueden comenzar a repartir el café para los que lo deseen así, gloria a Dios. Los niños están pidiendo y para ellos, bueno, por hoy es café con la ayuda del Señor Jesús. Me voy a sentar para poder estar aquí un poco más cómodo y tener un poco mejor de acceso a las inquietudes que se han presentado. Quiero que me regale su máxima atención a lo que le quiero decir. Estas preguntas no me las entregaron con tiempo, estas preguntas las acabo de recibir. Así que con la ayuda de nuestro Señor Jesús voy a tratar de que Él me ayude, me dé la gracia y la sabiduría a la luz de su palabra para poder dar respuesta a esas preguntas. Hasta ahora las recibo, así que espero que Dios, como siempre, nos dé la victoria, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Amén. Muy bien. Son varias las preguntas que están aquí. Estas dos acabaron de llegar. Están todavía cerradas. Así que a la próxima me las dan con unos días de anterioridad y entonces de esa manera puedo estudiarlas mejor con la ayuda del Señor. Sin embargo, yo sé que Dios tiene palabra para todos con la ayuda del Señor Jesús. Amén. Yo creo que vamos a iniciar de una vez porque el tiempo pasa y las preguntas son varias. Así que con la ayuda del Señor, muchas gracias, hermana. Con la ayuda del Señor vamos a iniciar. Cuando usted tenga su café puede brindar conmigo y también con Dios. Damos gracias a Dios por este cafecito que nos permite disfrutar en esta noche. Alguien me dijo, pero ustedes ¿por qué oran tanto? Y mi respuesta fue, porque la oración nos conecta a la presencia de Dios. ¿Cuántos necesitan que Dios les hable esta noche? Por favor, antes de recibir su café, cierre sus ojos y haga una breve oración diciéndole, Señor Jesús, quisiera pedirte que me hables. Hoy necesito escuchar tu preciosa palabra. Tú no te equivocas jamás. Y siempre tienes el consejo oportuno, el consejo perfecto que está escrito en tu palabra para el beneficio de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de todos los que me rodean. Habla conmigo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera pedirle a los hermanos que están allí en media si pudieran estar muy conectados a los textos porque vamos a trabajar juntos. Entonces, voy leyendo los textos y ustedes los van presentando lo más pronto posible para que de esa manera podamos dar testimonio de la palabra de Dios. Amén. Bueno es Dios. Muy bien, entonces voy a iniciar con esta primera pregunta. Las hermanas que están sirviendo el café también pueden ir escuchando las preguntas y las respuestas y de esa manera el día de mañana que alguien les pregunte,
pues pueden tener una respuesta con la ayuda del Señor. Aquí hay dos preguntas que son muy similares, por supuesto dos letras diferentes, pero muy similares. Y dice así, las dos preguntas lo que tratan de decir es, ¿quién creó a Dios? Porque una dice, antes de la creación del mundo, ¿ya existía Jesús? Está el signo de interrogación. Entonces, y la otra nos trata de decir lo mismo. Entonces, ¿quién creó a Dios? Es la primera pregunta. Respuesta, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, si me los pueden proyectar les agradezco, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Dios es un ser increado. Por favor, repita conmigo ese atributo, increado. Ese es un atributo único y totalmente legítimo del único y verdadero Dios. De nadie podemos decir que puede recibir el título de increado, porque todo cuanto existe, absolutamente todo, ha sido creado por el arquitecto y constructor del universo, el cual es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Por tanto, Dios es absoluto, es increado. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Es una pregunta que la filosofía lleva años haciéndose y que la respuesta está dada desde hace mucho tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Colosenses capítulo 1, verso 16 y 17 nos respalda las siguientes declaraciones, porque como con palabra de Dios dice Colosenses 1, 16 y 17, si lo puede leer conmigo por favor, dice, porque en Él, está hablando de Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Gracias hermanos por ayudarme a leer un poquito más fuerte. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cuántos creen a esa palabra poderosa? Todo fue creado por Él y para Él. Atención, tú fuiste creado y creada por Él y para Él. La pregunta es, ¿estás poniendo tu vida al servicio de Él? Si aún no lo estás haciendo, qué linda oportunidad esta que Dios te da para que ofrendes tu vida, porque si vives es por Él, si respiramos es por Él. ¿Cuántos años vamos a vivir? Solamente Él lo sabe, pero ya que tenemos la vida, ofrendémosela, amémosle, respetémosle, obedezcámosle y démosle la gloria con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, porque Él es el único creador. Pregunta siguiente, ¿cómo entregar mi vida a Dios? Felicito a la persona que escribió esta pregunta y como con corazón de evangelista que tengo, felicito una vez más a la persona que hizo esta pregunta, porque quien hace esta pregunta todavía no le ha entregado su vida al Señor, y si está en este lugar y se atrevió a escribirla es porque ya se ha dado cuenta que algo hace falta dentro de su vida, alguien hace falta dentro de su corazón, algo carece de algo dentro de su ser y ya se dio cuenta que no es de dinero, no es de documentos, no es de residencia, ni de ciudadanía, ni de un buen trabajo, ni de un carro nuevo, ni de una casa. Hay algo más grande que carece esta querida persona y muchas personas alrededor del mundo. Y por eso la pregunta, ¿cómo entregar mi vida a Dios? Respuesta, 2 Corintios capítulo 6, versículo 2 nos dice, ¿cómo tú podrías entregarle tu vida a Dios? Lo primero que debes saber para entregarle tu vida a Dios es que debes hacerlo mientras estés vivo. ¿Están conmigo aquí? Mientras estés vivo. Después de que mueras, hay oraciones que se hacen en algunos lugares del mundo
donde intentan sacar el alma de penas y llevarla a descansar. Esas oraciones no están autorizadas por Dios ni su palabra. Está autorizado lo que dice 2 de Corintios capítulo 6 verso 2, que dice, algún evangelista y algún cristiano que lea conmigo por favor, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cómo puedo entregarle mi vida a Dios? Primero debes estar vivo para hacerlo. ¿Cómo lo estás? Segundo, debes reconocer tu condición delante de Dios. La Escritura dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Primero, estar vivo. Segundo, reconocer tu condición espiritual delante de Dios. ¿Cuál es? Estamos muertos espiritualmente por causa de nuestros pecados. Al reconocer que estamos muertos, necesitamos a un Salvador que transforme nuestra naturaleza de muerte en una naturaleza de vida eterna. No venden vida eterna en Amazon, tampoco en Apple. Y no sé cuál es tu marca favorita de tecnología, los que les agrada Samsung. Ningún ente vende vida eterna, Walmart tampoco. La vida eterna solamente proviene del Señor Jesucristo. Cuando tú estás vivo, reconoces tu condición, que eres un pecador y que necesitas un Salvador, que es Jesucristo el Señor, abres las puertas de tu corazón y de tu vida, lo invitas a entrar y Él viene sin hacerse rogar. Cuando tú oras con el corazón y te entregas a Él, Él vendrá a ti. ¿Cuánto cuesta, pastor? Ya está pago. ¿Es gratis? No fue gratis, pero ya se pagó. ¿Pero cuánto costó? Costó el sacrificio de la vida del único ser que ha caminado en esta tierra sin pecado, sin maldad, sin contaminación, semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Dice la Escritura que nunca hubo engaño ni maldad en su boca. Entonces, al tú entregarle tu vida a Él, Él vendrá a tu vida y lo que ocurrirá es que Él comenzará a transformarte. Todo lo que toca a Dios es modificado y transformado. Hágame un favor, dígale al que está a tu lado, el día que Dios te siga tocando, serás diferente. Hágame un favor, díselo. Tú vas a cambiar el día que Dios te siga tocando. Y no vas a cambiar para mal, vas a ser mejor. Atención, la mejor versión de ti todavía no está terminada. Dios está haciendo la mejor versión de ti. Alguien brinda gloria al Señor en esta hora. Así que, ¿cuándo es el día apropiado para entregarle la vida al Señor? La Escritura dice: hoy es el día aceptable. Este es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Alguien puede brindarle la gloria al Señor en esta hora? Amén. Por supuesto, si usted quiere más información al respecto de cualquier de estos temas, sus pastores, mi esposa y su servidor, estamos aquí para servirle, para atenderle y para, a través de la palabra de Dios, poderle orientar. Siguiente pregunta. Esta pregunta está interesantísima. ¿Es prudente pedir señales? Pregúntesele al que está a su lado, pero que no se ponga a hablar mucho. Una respuesta corta. Pregúntele al que está a tu lado: ¿es prudente pedir señales a Dios? ¿Qué piensas? Interesante, ¿no? Y veo a algunos diciendo, pues vamos a aprender hoy con la ayuda del Señor, porque sí he escuchado a un sinnúmero de predicadores hablar de este tema y de invitar a los creyentes y a la iglesia: hermano, pídele señales a Dios, porque Dios habla, y utilizan varios ejemplos de personas que pidieron señales. Pero regáleme el 100% de su atención ahora, por favor, incluyendo a todos los que están aquí en el recinto. ¿Es prudente en este Nuevo Testamento y en este pacto
de gracia que estamos, pedir señales al Señor, la verdad no es prudente. Todo el que pidió señales al Señor las pidió por incredulidad. La gente admira a Gedeón, pero Gedeón fue incrédulo. Y todos los que le pidieron señales a Dios no creyeron. Porque quien cree no necesita señales, necesita solamente un elemento que se llama fe. Ahora, trascendiendo al nuevo pacto, 1 Corintios capítulo 1, vamos a darle palabra de Dios para que tenga peso esta respuesta. 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 y 23. Me encantaría que pudiera leer conmigo. Así que el soltero que está pidiendo señales a ver si esa hermosa es o no es, no hay que pedir señales en ese sentido, hay que orar, hay que creer y hay que hablar, porque hay solteros pidiendo señales pero no le hablan a la muchacha. Tienen que hablarle, tienen que saludarla, tienen que traerle un detallito, tienen que decirle algo bonito, porque si se quedan orando y pidiendo señales, se van a casar en las bodas del Cordero. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 y 23. Querida iglesia, lee conmigo por favor, todos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, hagamos una pausa, se puso poderosa esta palabra. Diga conmigo, pero nosotros. Otra vez, diga conmigo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Todos los que pidieron señales en el Antiguo Testamento eran judíos y los pidieron por incrédulos. Nosotros no somos judíos, somos creyentes del Señor Jesucristo, somos la iglesia del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú pides una señal no estás creyendo. Entonces, Dios no está interesado en que tú y yo le pidamos señales, está interesado en que tú y yo oramos, creamos y le pidamos su voluntad. Una cosa son señales y otra cosa son voluntad. Las señales las piden los incrédulos, su voluntad la piden los creyentes. Un creyente que le brinde gloria al Señor esta noche. Alabado sea el Señor. Creo que está contundente esa respuesta y podemos pasar a la siguiente porque faltan varias. Gloria a Dios. Seguimos. Dice, el Espíritu Santo se puede ir de la vida de una persona. Es esa importante pregunta. ¿El Espíritu Santo se puede ir de la vida de una persona? Por supuesto, primero la persona debe recibir el Espíritu Santo, porque nadie nace con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios manifestado, entrando a un corazón, entrando a una vida, entrando a una mente, entrando a un cuerpo y llenándolo de su presencia y de su poder. Así como el Espíritu Santo entra, la pregunta es, ¿se puede ir? La respuesta es sí. Así como ingresó, también se puede ir. ¿Cuándo ingresa? Cuando tú lo llamas, cuando tú lo adoras, cuando tú le exaltas, cuando tú lo necesitas. Exactamente, vamos a ir a la palabra. San Juan capítulo 7, versículo 37 nos dice cómo se recibe el Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿me lo puede ayudar a leer por favor? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, el verso siguiente, que habían de recibir los que creyesen en él. Para recibir el Espíritu Santo necesitamos tener sed de Dios. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Es leer, hay que venir, hay que beber y por último hay que creer como dice la Escritura. Me encanta esta palabra. Queridos y queridas,
No pongas tu fe en un hombre, pon tu fe en el dueño de las escrituras, pon tu fe en Jesucristo el Señor. El que cree en Él, como dice la escritura, de su interior. Me encanta esta palabra. El avivamiento verdadero no viene de un predicador invitado. Y con ustedes el mega evangelista invitado, fulano de tal, y todo el mundo, ¡bra! Pero bíblicamente el verdadero avivamiento no viene de afuera hacia adentro. Dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior. El verdadero avivamiento viene de dentro hacia afuera. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Un creyente que le brinde un aplauso a su Dios y le diga: Señor, yo necesito ese avivamiento. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bueno es Dios. Entonces, así como viene el Espíritu Santo, también se puede ir. ¿Cuándo se va el Espíritu Santo de una persona? Cuando la persona lo contrista. Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice: y no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso está en Efesios 4:30. Es decir, que el Espíritu Santo se recibe, familia, pero también se puede ir. Si lo contristamos y lo contristamos y lo contristamos y lo seguimos contristando, ¿qué ocurrirá? Pues también se va. Dios no está obligado a estar en una vida que no lo toma en serio. Dios no está obligado a estar dentro de un corazón que no lo valora. Por eso, que Dios nos ayude. Hay varios pecados contra el Espíritu Santo: el contristarlo, el mentir contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo y otros más. Entonces, esos pecados atentan contra la santidad del Espíritu Santo y por supuesto se puede ir. Que Dios nos guarde, porque no queremos que se vaya, queremos que se quede para siempre en nuestros corazones y vidas. Alabado sea el Señor. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente inquietud que tenemos o que tienen las personas que las escribieron. Amén. Bueno, aquí hay preguntas de todo tipo, hermanos, de todo tipo, así que usted verá que no se lleva como un orden porque cada persona tiene una inquietud diferente, ¿cierto? Entonces es, por supuesto, lógico comprenderlo. ¿Va a haber salvación después de la gran tribulación? Importantísima pregunta. Aquí está. ¿Va a haber salvación después de la gran tribulación? Respuesta: no. El evangelio de Jesucristo que tenemos en manos, este evangelio de la gracia de Dios, es para la salvación de los que crean y le obedezcan, y su fin es ser, el principio de la eternidad es ser arrebatados para estar con Jesucristo por toda la eternidad. Después del arrebatamiento habrá salvación. Ya tendrían que formular la pregunta diferente, porque la Biblia presenta otro tratamiento especial para el pueblo judío, pero no lo registró así la pregunta. Yo creo que se refiere al tiempo presente, a las naciones de la tierra presente. Entonces, Dios quiere que tú y yo aprovechemos el regalo de la vida eterna. La salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Así que el Señor vendrá, llevará a su iglesia y luego ocurrirán unos acontecimientos registrados en el libro de Apocalipsis en su orden. Ya si la pregunta fuera ¿habrá salvación para los judíos?, ya la respuesta sería diferente. ¿Y qué ocurrirá después con las naciones gentiles? Ya la respuesta sería diferente. Pero en el contexto de hoy hay que aprovechar el plan de la gracia y de la salvación de Dios. Es ahora el día de salvación, es ahora el tiempo aceptable, es ahora la oportunidad que Dios nos da de recibir la vida eterna. Amén. ¿Podemos brindarle gloria a Dios?
Alguien tiene la facilidad de levantar una de sus manos y darle gloria a Dios. Bueno ha sido Dios con cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Repito, hay preguntas de todo tipo y esta pregunta se escribió así. Aquí está. Dice, ¿es obligatorio que la mujer se cubra el cabello? ¿Puede leer algún versículo? Gracias. Bueno, es una pregunta interesante también. Todas sus preguntas son importantes porque si una persona la hace es porque tiene la inquietud y ninguna pregunta debe ser minimizada. Al contrario, todas son de gran valor para Dios y su palabra. ¿Es entonces obligatorio que la mujer se cubra el cabello? Bíblicamente no. No. Respuesta, 1 Corintios 11:15. Miremoslo por favor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 15. Creo que ya está proyectado en la pantalla y dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, dice la palabra de Dios, porque en lugar de velo le es dado cabello. ¿Es obligatorio? No. ¿Vamos a juzgar a las personas que lo usan, a las mujeres que lo usan? No. ¿Por qué? Porque tú no eres juez. El juez de jueces es el Señor. Pero quienes lo usan deben obligar a las que no usan. No. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo, Dios les dio cabello. Pero si alguna es feliz porque le agrada, porque le gusta, porque lo combina con su ropa, etcétera, tener su cabello largo y utilizar su velo, que Dios le bendiga también. ¿Alguien se siente satisfecho con la palabra de Dios? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Continuamos porque todavía hay varias. Alabado sea el Señor. Muy bien. Esta pregunta que viene es interesante. ¿Cuál es la manera correcta de ayunar? ¿Cuál es la manera correcta de ayunar? Es una pregunta que alguien hizo y por supuesto es de gran valor. Y vamos a responderlo. ¿Cuál es la manera correcta de ayunar? ¿Cuántos están seguros de cuál es la forma correcta de ayunar? Levánteme la mano los que la tienen clara. Déjela un momentito ahí levantada, los que la tienen clara. Santo Dios, creo que muchos necesitan tenerla clara. Gracias por levantar la mano. Quienes no la tienen clara, vamos a aclararla por la palabra de Dios. ¿Les parece bien? ¿Cuál es la manera correcta de ayunar? Bueno, hoy día hay muchos conceptos de ayuno, ¿sí? Pero la palabra ayunar se refiere a la abstención de alimentos con el propósito de buscar el corazón de Dios, el rostro de Dios, la presencia de Dios, una respuesta de Dios, una liberación de parte de Dios, la ayuda de parte de Dios, la mano de parte de Dios. ¿Es correcto ayunar? Claro que sí. ¿Se debe hacer todos los días? Claro que no, porque te vas a enfermar y a morir antes de tiempo. ¿Cada cuánto se debe hacer? Se debe hacer en tiempos prudentes, y esa prudencia depende de tu trabajo, de tu estudio, de tu disposición, pero también viene algo especial, de tu salud, porque hay personas que han recibido recomendación médica de no ayunar. Así que si te han dado esa recomendación, pues debes consultar con tu doctor y hacer las cosas. La palabra del Señor nos invita a hacer todo decentemente y con orden. No obstante, una dama no podía ayunar. Me pidió que orara por ella porque ella sentía la necesidad de ayunar, aunque no podía médicamente. Y le dije, bueno, la palabra del Señor dice que para el que cree todo le es posible. Si médicamente no te han recomendado, pero tú sientes la necesidad, pues inténtalo, pero despacio, le dije. No inicies todo el día,
no inicies varios días, no, despacio. Empiece con jornadas no tan extensas y vas viendo cómo tu cuerpo y cómo Dios va fortaleciendo tu vida y vamos despacio. Pues realizó su primer ayuno, aunque médicamente no se lo recomendaban, y esa mujer salió felicísima, en victoria. Dios se glorificó en la vida de ella. A los días me testificó que Dios trajo una respuesta que llevaba meses esperando, hermanos, porque esta iglesia tiene al Dios de lo imposible y al Señor Todopoderoso. ¿Alguien tiene ese mismo Señor esta noche en su vida? Así que es importante ayunar, claro que sí. ¿Cuál es la manera correcta? Isaías 58, por favor. Versículos 6 y 11. Entonces, ya le recomendé la abstención de alimentos. Otras personas tienen otro tipo de ayuno, como el ayuno de Daniel. Dicen, lo interpretan o lo llevan como el ayuno de Daniel. Y son otras formas de ayunar. Lo importante del ayuno no es que te vayas a trabajar sin comer, porque entonces vas a aguantar hambre. ¿Sí? Regáleme su atención. Cuando usted vaya a ayunar, no trabaje, vaya a buscar a Dios. No, hoy voy a ayunar, pero no estás ayunando, porque si eres mecánico estás arreglando el carro y páseme la llave y ay, tengo que volver al taller y vaya y venga y ya viene el cliente, pero está difícil que puedas tener una conexión con Dios si eres carpintero, si trabajas en una oficina, ¿cierto? Recibiendo emails, llamadas, etc. La mejor recomendación del ayuno es que cuando lo vas a hacer, saques un tiempo para estar a solas con Dios, en intimidad con Él, y de esa manera pues disfrutarás un tiempo inolvidable. Isaías 58, 6 al 11. Lea conmigo, por favor, la palabra de Dios y edifiquémonos juntos. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Aquí está hablando Dios. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Hagamos una pausa. Si alguna persona se siente oprimida, o sea, con ansiedad, un ayuno te haría muy bien en la búsqueda de Dios. Y en esa oración entrégale a Dios esa opresión, esa carga, ese peso, ese dolor. Continuemos. Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Continuamos. Y que rompáis todo yugo. No es que partáis tu pan con el hambriento. Después de que ayunes, hay que partir el pan con el hambriento. Y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Alguien recibe lo que es el verdadero ayuno? Siga conmigo. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Dígame amén los que creen a esa palabra. La que viene es más linda. Lea conmigo. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Estas son las cosas que Dios hace. Lo que viene me encanta, por favor disfrútelo conmigo. Jehová te pastoreará cuando no tengas trabajo. No, corrígeme por favor. Jehová te pastoreará cuando estés enfermo, cuando te deje la novia, cuando estés afligido, cuando pelees con el esposo. No, damas y caballeros, el Señor te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Alguien que necesite a este Dios maravilloso, que le diga: Señor, yo necesito buscar tu presencia. Alabado sea el Señor. Este es el ayuno que Dios quiere.
No el estar ocupado y hablando con el vecino, la vecina, atendiendo al cliente y aguantando hambre. Eso es aguantar hambre. Ayuno es a buscar a Dios y a desatar ligaduras, a que se rompan yugos, cadenas, que seas tú y Dios. Amén. Y el Señor lo hará. Gloria al Señor. ¿Se puede ayunar en tu casa? Claro. En tu habitación, claro. Donde puedas, se puede, con la ayuda del Señor. Amén. Avancemos con la siguiente. Aquí hay una pregunta que discierno que es de una niña o de un niño. Y le felicito a esa niña o a ese niño por haberla escrito, porque tiene que ser, esto es un corazón puro. Dice, ¿por qué Dios nos ama tanto? Tiene que ser un corazón de un niño, de una niña. Querido y querida que hiciste esta pregunta, o si fue un adulto, que Dios te bendiga también por hacer esta pregunta. ¿Por qué Dios nos ama tanto? Porque su esencia, su naturaleza es amor. La palabra de Dios dice que Dios es. No dice que Dios tiene, sino que Él es. Tú tienes amor, pero Dios es el único y verdadero amor. ¿Por qué nos ama tanto? Es su esencia, es su naturaleza, es su sustancia, es lo que hace parte de su existir. Y gracias a ese amor que se manifestó, como lo dice Primera de Juan 3:16 o San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El propósito del amor de Dios no es que tú sigas viviendo en el pecado y lejos de Dios. El propósito del amor de Dios es que tú y yo no nos perdamos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Alguien que lo sepa, que lo declare conmigo, mas tenga vida eterna. Amén. Siguiente pregunta. Aquí hay una pregunta muy parecida. ¿Por qué Dios nos escogió siendo tan desobedientes? Lo acabé de explicar. Porque es su esencia, es su naturaleza. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Continuamos con la ayuda del Señor Jesús. Con la siguiente pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta dice: al Señor se menciona en la Biblia desde que nació hasta los 12 años y luego a los 30, correcto. ¿Qué transcurrió desde los 12 años hasta los 30 con la vida del Señor Jesús? Porque no lo dice la Biblia. Me encantaría podértelo responder, pero como hombre que solamente quiere estar en la palabra, no nos dice la Escritura al respecto de qué pasó con nuestro poderoso Salvador entre los 12 y los 30. Seguramente hubiera sido el texto demasiado extenso y se enfocó más el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento. Y ya posterior al nacimiento, el registro que hay por ahí fue que cuando fue adolescente se perdió de papá y mamá. Eso lo hizo el Señor. Los adolescentes de la iglesia no se le pueden perder al papá y a la mamá. Cuidado con eso. Jesús se perdió, pero creyeron sus papás que se había perdido. Él no estaba perdido, se fue al templo. Y siendo de 12, siendo un adolescente, estaba enseñando a los maestros y a los doctores de la palabra. Y todos se quedaban boquiabiertos porque decían: ¿de dónde habrá salido tanta sabiduría? El Señor no solamente es sabio, Él es la fuente de toda sabiduría, conocimiento. Si alguno está falto en sabiduría, Santiago los dice en la palabra: pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios no tiene hijos brutos. Es muy bueno que usted sepa eso. Dios no tiene hijos brutos. Ay, pastor, ¿cómo que no? Si viera ese hijo mío que es que no entiende. No le digas jamás a tu hijo que es bruto o a la niña que es bruta. No digas eso, porque Dios no ha creado gente así. Lo que pasa es que algunos entienden más rápido
y otros más despacio. Pero eso no hace bruto a nadie. Hace que algunos, lo que pasa es que algunos tienen más habilidades en algunas áreas que otros. Otros tienen diferentes tipos de aprendizaje. Algunos tienen el aprendizaje visual, algunos aprenden viendo, otros aprenden escuchando, otros aprenden a través de sus, más rápido a través de sus movimientos psicomotrices, a través de sus manos. Pero no hay personas brutas, como tampoco hay personas feas. Dígale al que está a su lado: Dios te hizo apuesto porque te ama. De verdad, no hay personas feas. Lo que pasa es que algunos no se peinan, pero no son feos. Algunos no se arreglan, pero no son feos. Algunos no se cuidan, pero no es que sea feo, sino que tú no pones de tu parte, tienes que poner de tu parte. Algunos no se alimentan bien y entonces todo lo que ven va para adentro y por eso luego sufren. Pero no, Dios tiene planes con todos, amén. Entonces, con la ayuda del Señor es importante que consideres que los planes de Dios para ti son buenos, son pensamientos de bien y no de mal. Amén. Así que si Dios no lo permite y si tú le eres fiel, el Señor cumplirá su propósito en ti y en mí con la ayuda del Señor. Amén. Muy bien. Hay otras preguntas aquí, hermanos, y dice, la del ayuno ya se respondió, gracias a Dios, y esta también. Muy bien. Estas fue las que me llegaron a lo último, así que por eso hay otras más por ahí, pero ya es interesante que usted considere lo que viene a continuación. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Importante pregunta. Todas son importantes y esta por supuesto también. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Respuesta bíblica. La blasfemia contra el Espíritu Santo es lo siguiente: es atribuirle a Satanás las obras que el Espíritu Santo de Dios hace. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el pecado, es uno de los pecados o el pecado registrado en la Biblia que no tiene perdón de Dios. Una persona que haya cometido asesinato, Dios dice que le perdona. Una persona que haya hecho daño el tipo de daño que haya hecho, una persona que haya robado, mentido, abusado, etcétera, Dios le perdona. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, dice el Señor que no tiene perdón de Dios. ¿Por qué? Porque le está atribuyendo a Satanás las obras del Espíritu de Dios y eso no lo acepta Dios. Por eso Dios no lo perdona. Amén. Vamos a mirarlo para que lo podamos tener el sustento bíblico y creo que les quedó claro. Amén. ¿Qué es la blasfemia? Atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenga mucho cuidado, por favor. Tenga mucho cuidado porque a veces, sin querer, hermanos, sin querer, algunos hermanos y algunas hermanas son de lengua rápida y tienden a juzgar a las personas. Cuando alguien esté con Dios, esté sintiendo la presencia de Dios, esté sintiendo el Espíritu Santo de Dios, esté en comunión con Dios y de pronto está haciendo algo que a usted no le parece, no diga nada, sea sabio, no se meta en problemas con Dios. Porque puede que a ti no te agrade y diga, ay, pero es que yo no estoy de acuerdo con, por ejemplo, algunas personas no están de acuerdo con que algunos mientras sienten la presencia de Dios aplaudan fuerte y rápido. Dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Tú no estás de acuerdo, pero si Dios quiere que la persona aplaude y le adore fuerte, tú no eres Dios. No te metas en problemas con Dios. Dice, no, yo no estoy de acuerdo con que griten, es que parecen locos. Bueno,
los estadios se llenan y la gente grita detrás de un balón y gritan detrás de un jugador. Y eso no es locura. No nos metamos en problemas con Dios. Obviamente que sí hay cosas que ya son desorden y también eso hay que aclararlo. La Biblia dice que se haga todo decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Mateo capítulo 12, versículo 22. Mirémoslo por favor a la luz de la palabra de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 22. Y dice la escritura, voy a esperar que lo tengan, queridos hermanos. Aquí está en la pantalla. Y dice, entonces fue, ya lo tienen, ¿cierto? Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo. Oiga, 3 patologías fuertes ahí. Y mire cómo dice la escritura. ¿Y qué pasó con esa persona? Y le sanó. Así es con Dios. Y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Lea conmigo y disfrute esta palabra, por favor. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahí estuvo la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quién blasfemó contra el Espíritu Santo? Los fariseos. ¿Cuándo? Cuando le atribuyeron la obra de Jesucristo al diablo. Atención, ¿qué pasó? Verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Ahora sigue diciendo el Señor Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Jesús. ¿Quién lo dice? Él lo acaba de decir. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Lo que sigue también es interesante, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, lea conmigo por favor la palabra, el que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, más fuerte, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Amén. Verso 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, que es Jesús, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Verso 33. Gracias por ayudarme a leer. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Y dejémoslo hasta ahí porque creo que ha quedado supremamente claro. Alguien le brinda la gloria al Señor esta noche. Bríndesela, Él es digno. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué sucede si llega mi hora de partir y el Espíritu Santo no me ha sellado? Una pregunta muy importante. Mi respuesta es una respuesta bíblica. El Espíritu Santo es una promesa para los que creen. Antes de pensar en que vas a morir sin haber sido sellado, hoy que estás vivo, ora a Dios para que te llene con el Espíritu Santo y te selle con esa promesa especial, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu te dé que hable. Porque para vosotros, Hechos capítulo 2,
versículo 38, 39 en adelante, y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es. ¿Para quién es la promesa del Espíritu Santo? Hágame un favor, dígale al que está a su lado: es para ti. La promesa del Espíritu Santo es para ti, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos. Si hay un teólogo aquí, entonces voy a explicarlo teológicamente para que entonces esté satisfecho. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuáles vosotros? Los judíos que estaban escuchando en ese momento el mensaje predicado por Pedro, para esos judíos. Y luego dice: porque para vosotros es la promesa, y luego: y para vuestros hijos. ¿Cuáles hijos? Los hijos de esos judíos. ¿Qué más sigue diciendo? Para todos los que están lejos. Nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, pero los que estuvimos lejos, hoy hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo y por la resurrección de Jesucristo. Y la que viene dice: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos hemos sido llamados por Dios? El Espíritu Santo es una promesa para ti. Si Dios te llamó, recíbela, recíbela, recíbela. Y permíteme con mucho amor decirte algo. Bueno, algunas personas dicen: ¿tú ya recibiste el Espíritu Santo? No, todavía no, pero yo lo voy a recibir cuando Dios quiera. No es cuando Dios quiera, es cuando tú quieras. Dios ya quiso. Él ya dio la promesa. En Hechos capítulo 1, Él entregó la promesa. Desde San Lucas capítulo, desde los evangelios, Él entregó la promesa. Entonces Él dijo que era necesario irse, porque si Él se iba, San Juan capítulo 14 y capítulo 16, el Consolador no vendría a vosotros, pero si Él se iba, el Consolador vendría. Y ese Consolador es Él, manifestado como Espíritu Santo. Así que la promesa ya está dada. Necesitas ir a San Juan 7:37, creer, tener sed, venir y beber. Como dice la Escritura, debes creer y recibirás el Espíritu Santo de Dios. No se recibe con la boca cerrada, se recibe en adoración, en alabanza, en entrega, con un corazón contrito y humillado. Alguien que sepa ese texto, lo que sigue: porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Amén. Muy bien. El tiempo ha pasado y todavía faltan algunas preguntas por responder, así que vamos a tener que hacer la segunda parte con la ayuda del Señor. Faltan aquí algunas por responder, hermanos, y ya hemos respondido varias, pero no se puede responder todo en la misma noche, ¿cierto que no? Pero con la ayuda del Señor podremos pensar más adelantico. Aquí hay una más y dice: mi pregunta es, ¿por qué muchas personas creen que nos tenemos que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque la Biblia lo dice en Mateo 28:19, pero es una revelación que yo creo que es importante que la toquemos. Miremos Mateo 28:19, por favor. Y creo que es el último, y las demás, los que escribieron de últimos, más esta, nos quedarán para una próxima ocasión. Las dejaremos aquí en esta canastita. Mateo capítulo 28, porque tenemos personas que están conectadas, ¿cierto?, a las redes sociales esta noche y están recibiendo la palabra de Dios, y más los queridos hermanos que tenemos aquí esta noche. Mateo capítulo 28. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 19. Aquí está hablando el Señor Jesús y dice: por tanto, ¿me ayuda a leer, por favor?
Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este texto hay una revelación poderosísima que muchas personas aún no la han recibido, pero que Dios puede estar usando este café con Dios para revelarle a alguien su nombre. ¿Están conmigo, hermanos queridos? Jesús da la orden de bautizar en el nombre del Padre, pero atención, la palabra Padre no es un nombre, la palabra Hijo no es un nombre y la palabra Espíritu Santo tampoco es un nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo no es un nombre, son títulos. Son títulos del único y sabio y eterno Dios. Son títulos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos del único creador del universo. Tú puedes ser padre, pero tu nombre no es padre. Es un título que recibes. Dios me ha dado el regalo y la bendición de ser padre de 2 hijos, pero mi nombre no es padre. Dios me ha dado la bendición de ser hijo de la señora Cleo, que Dios bendiga a mi madre, pero mi nombre tampoco es hijo. Dios me ha dado la bendición de ser esposo, pero mi nombre no es esposo. Por la gracia de Dios sirvo como pastor, pero mi nombre no es pastor. Son títulos: título de padre, título de hijo, título de esposo, título de pastor. Y tú también tienes muchos títulos. Si no tienes hijos, no tienes el título de padre, pero si eres hijo y probablemente eres hermano, ¿cierto que sí? Y puedes llegar a ser, si tienes familiares, tío, sobrino, etcétera, primo, y se extiende, son títulos. Si tienes una profesión, puedes ser abogado, contador, ingeniero, carpintero, constructor, chef. Son títulos, pero no obedecen al nombre del Dios revelado en el Nuevo Testamento. Cuando dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ponga sus ojos en la Biblia, por favor, dice bautizándolos en el nombre. No dice bautizándolos en los nombres, plural. Dios no es plural, Dios es singular. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, uno. Dios no son 2, Dios no son 3. Dios siempre ha sido uno, se identificó como uno y siempre será uno. El gran mandamiento dado y revelado a los seres humanos nos lo enseñaron no como está en la Biblia. Porque si yo te pregunto cuál es el primer mandamiento de todos, la mayoría de personas responden amar a Dios sobre todas las cosas. No, el primer mandamiento de todos está en Marcos capítulo 28, Marcos 12:28 en adelante. Y entonces ahí, mirando ese gran mandamiento, tenemos que regresar nuevamente a Mateo 28. Mire lo que dice, por favor, a Marcos capítulo 28, 12:28. Marcos 12:28. Hay un título en la escritura que dice el gran mandamiento. Gracias por ayudarme a leer. Dice, acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos hay en el cielo según la Biblia, según Dios? Uno es. ¿Y qué dice el primer mandamiento? Que hay un solo Dios. Y sigue diciendo el verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento de todos. Hay un solo Dios. Volviendo a Mateo capítulo 28, por favor, versículo 19. Ya estoy terminando, pero aquí hay una revelación para alguien
que tiene su corazón abierto para Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. No dice en los nombres, plural, porque Dios no es plural. Dios no es tres, Dios no es dos, Dios es uno. La Biblia no se contradice. Dios es uno, manifestado como Padre, manifestado como Hijo, manifestado como Espíritu Santo. Pero su nombre no es Padre, su nombre no es Hijo, su nombre no es Espíritu Santo. Y la orden del Señor fue bautizarlos en el nombre. La pregunta es entonces, ¿cuál es el nombre del Padre según la Biblia? Bueno, el nombre del Padre según la Biblia lo dijo el Señor Jesús. San Juan capítulo 14. Podría decírselo rápidamente y muchos hermanos ya lo saben, pero aquí tenemos visitas. San Juan capítulo 14, versículo 7. Desde el versículo 6 dice, San Juan capítulo 14, verso 6 dice, si me dice, yo soy el camino. Mira que todo se conecta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El gran mandamiento, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahora Jesús dice en el verso 6, yo soy el camino. No dice, yo soy uno de los caminos. No hay tres caminos para ir al cielo, ni cuatro, ni muchos. Hay un solo camino. Jesús dice, yo soy el camino. ¿Qué más dice? Y la verdad, no hay varias verdades, hay una sola verdad. El camino se llama Jesús, la verdad se llama Jesús y hay una sola vida eterna. ¿Cómo se llama esa vida eterna? Jesús. Verso 7, por favor, lea conmigo. Si me conocieseis, también a mi Padre. Bueno, ahí sigue diciendo, y nadie viene al Padre sino por mí. No está diciendo nadie va como si fuera otro, sino que utiliza el verbo venir. Nadie viene al Padre sino por mí. Parece que no queda claro porque algunos creen que el Padre es uno y el Hijo es otro. Pero aquí viene Jesús a responder con palabra. Versículo 7. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién estaban viendo las personas? A Jesús. El que ve a Jesús ve al Padre, y el que oye a Jesús oye al Padre. ¿Me permite decirle algo interesante? Hubo un discípulo de Jesús que no creía que su Señor Jesús era Dios. Así que no me es raro que alguien aquí no crea, porque si uno de sus discípulos no creía, pues alguien tiene derecho a dudarlo, pero hoy le puede ser revelado. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Felipe, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Jesús es el nombre del Padre. Jesús es el nombre del Hijo y Jesús es el nombre del Espíritu Santo. Por tanto, cuando Él dio la orden de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que dijo fue que se bautizaran es en el nombre de ese Padre que es Jesús, en el nombre de ese Hijo que es Jesús y en el nombre del Espíritu Santo que es Jesús. Jesucristo es Dios. Es Dios manifestado en carne y hoy está aquí en el poder de su Espíritu porque te ama y tiene propósitos grandes para tu vida. Ninguno de los discípulos bautizó, ninguno, atención familia, no hay un solo bautismo efectuado en la Biblia bajo los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ni una sola persona, por favor, si usted se lee toda la Biblia, ni una sola persona fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue una orden de Jesús, pero sus discípulos obedecieron la orden y todos bautizaron en el nombre del Padre,
que es Jesucristo, del Hijo que es Jesucristo y del Espíritu Santo. Por tanto, el bautismo se debe efectuar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Eso lo dice la Biblia? Por supuesto que sí, lo dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, en el versículo 38, pero en algún otro lugar lo dice la Biblia, claro que sí. Además de Hechos 2:38, en Hechos 10, 44 al 48 y también en Hechos 19 del versículo 1 al 6. Todos bautizaron en el nombre de Jesucristo. Normalmente nuestro servicio no se va tan tarde, pero hoy teníamos un café con Dios, preguntas y respuestas. Quedó algunas pendientes, pero por motivos del tiempo vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios esta noche. ¿Alguien quiere darle gracias a Dios esta noche? ¿Cuántos creyentes quieren darle gracias a Dios esta noche? Vamos a encomendar nuestra vida delante del Señor y vamos a decirle al Señor: Señor, gracias por hablarme y te pido que sigas revelando tu palabra a mi vida. Quisiera ver la mano levantada de las personas que necesiten más de Dios. Solo los que necesiten más de Dios, levante su mano conmigo, porque creo que el más necesitado aquí de todos soy yo. Un necesitado del Señor, levante su mano, cierre sus ojos un momento y dígale: Señor, esta mano se levanta y este corazón se abre para decirte que te necesito. Necesito de tu palabra, necesito de tu conocimiento, necesito de tu presencia, necesito de tu Espíritu Santo, necesito que guíes mis pasos. Alguien, y tal vez muchos más, tienen el deseo de entregar sus vidas y corazones. Señor, hoy te pido, Padre amado, que vengas a la vida de alguien que hoy declare que no quiere continuar haciendo su propia voluntad, sino que quiera hacer la voluntad de Dios. Que no quiera hacer su propia vida, sino que quiera hacer la vida que Dios ha preparado para él o para ella. Que no quiera continuar en un camino de error, en un camino de pecado y en un camino de maldad que va a terminar con nuestra muerte, sino que quiera continuar o empezar, si no has empezado, en el camino del Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido por una dama, por un joven, por un caballero y por todos los que están en las redes sociales. Hoy oramos por todos ellos en esta noche y le pedimos a la presencia de Dios que se mueva en el corazón de todos los que estamos aquí. Es tiempo de vivir de gloria en gloria. El gozo del Señor me sostendrá. Su Espíritu Santo me aviva, es la razón de mi